Y ahora ya está grabando. Bueno, empezamos de nuevo con lo que le estaba mencionando. Gracias por avisar. Entonces, le estaba mencionando la presión, la hipertensión arterial es una enfermedad más común de lo que ustedes creen. ¿Ya? Muchas veces, como le llaman es la enfermedad silenciosa. La enfermedad silenciosa, ¿por qué? Porque no produce síntomas. Muchas veces ese mito que te dicen muchas veces los pacientes, no, mi presión está normal porque no me duele la cabeza. Mentira. La cefalea aparece cuando hay, digamos, eh, complicaciones agudas o hiperagudas de la presión. Suben de forma brusca, picos altísimos, en la que puede provocar cefalea. Pero con la presión arterial ya se vuelve crónico. Ustedes pueden estar comprando con una persona así de lo más normal y está con 190, 100 de presión. Y ni cuenta se da. Pero por dentro está dañando. La presión arterial, recuerden, es una presión aumentada dentro de las arterias que daña el endotelio. Y esta presión va a terminar dañando la microvasculatura. De ahí viene el término de la retinopatía hipertensiva, la nefropatía hipertensiva. Se daña los glomérulos, los nefrones y termina en insuficiencia renal crónica y en diálisis. Los problemas isquémicos cerebrales eh, hemorrágicos, los accidentes cerebrovasculares, los infartos al miocardio propios de la hipertensión arterial. Entonces son complicaciones. Entonces, para eso la presión, digamos, hay que ver la forma de que una vez que se detecta, hay que tratarla, ¿no? Entonces, las consecuencias médicas, como dije, de no tratar la hipertensión, como les dije, consideradas en términos de mortalidad, dan más o menos un riesgo tres veces superior de producir una enfermedad coronaria, falla cardíaca y los accidentes cerebrovasculares de lo que ya les he mencionado. Entonces, ustedes acuérdense de todos los riesgos cardiovasculares que hay, como la obesidad, sedentarismo, edad, tabaquismo, etcétera. La presión arterial es uno de ellos. Quiere decir que te va a poder dañar el corazón. Recuerden ustedes, recuerden ustedes, la presión arterial, la hipertensión arterial hace que la resistencia vascular periférica esté aumentada. Entonces, el corazón, para poder vencer esa resistencia, tiene que latir más fuerte. Y al estar latiendo más fuerte, es como que ustedes se van al gimnasio y empiezan a levantar peso. ¿Qué pasa con el músculo? Se hipertrofia. El corazón también se hipertrofia, es un músculo. ¿Y eso qué conlleva? A que va a necesitar mayor oferta de oxígeno. Va a consumir más oxígeno. La demanda va a aumentar y va a necesitar mayor. Y si hay una coronaria que están tapadas, infarto. Entonces todo eso se va dañando, chicos. Aquí las clasificaciones últimas que están utilizando según la AJA, que es la Asociación Americana del Corazón, y la ISH, que es la Sociedad Internacional para la Hipertensión, ambos tienen, digamos, ya un consenso de que la clasificación entre normal, normal alta, grado uno y grado 2, pero miren que varían. La ICSH y la ISH mayormente son de bibliografía europea, entonces miren que varía en que los europeos son más permisivos. ¿Por qué? Porque allá en Europa hay menos sedentarismo, menos tabaquismo de lo que hay en América. Entonces son más permisivos, te permiten unas cifras mayores. En cambio en América no, ¿por qué? Porque el daño es más rápido. Pero bueno, esto aquí ya cuando lleven cardiología, ya lo van a estudiar y lo van a hablar. Aquí solamente lo mencionamos para que tengan una idea, ¿no? Esto de aquí no compete entonces, vamos ahora sí a hablar de la fisiología de la presión arterial. La presión arterial depende de qué? Del gasto cardíaco por la resistencia vascular periférica. ¿Mm? Ahora recuerden que estas dos partes, cuando hablamos de gasto cardíaco, hablamos de el corazón, la bomba. Cuando hablemos del nombre, dice resistencia vascular periférica, hablamos de los vasos sanguíneos. Entonces, de ambos va a depender la cifra de presión arterial que nosotros conocemos.
Y el gasto cardíaco, ¿de qué va a depender? Porque el término gasto cardíaco significa al flujo que el flujo del corazón. Cuando hablamos de flujo, ¿qué hablamos? De volumen sobre tiempo. Cuando hablamos de flujo, hablamos de volumen sobre tiempo. Eso nos enseñaron en física en el colegio. Entonces, si hablamos acá de gasto cardíaco, estamos hablando de una cantidad de volumen en un determinado tiempo. ¿Eso qué quiere decir? ¿Qué significa gasto cardíaco? Es la cantidad de sangre que el corazón bombea en un minuto. Por eso le llaman también volumen minuto o débito cardíaco. ¿Ya? ¿Y de qué va a depender este volumen minuto o este gasto cardíaco? Va a depender de dos componentes, del volumen sistólico por la frecuencia cardíaca. Ahora, ¿qué es el volumen sistólico? El nombre lo dice, el nombre lo dice. Es la cantidad de sangre que el corazón elimina en una sístole, volumen sistólico. También se denomina volumen latido. Es la cantidad de sangre que el corazón emite en un latido. Entonces, ¿de qué va a depender el volumen latido, volumen sistólico? Va a depender de la cantidad de sangre que le llega al corazón, es decir, del retorno venoso. Y no solamente la cantidad de sangre que tiene el corazón, sino también la fuerza con la que el corazón se contrae para expulsar esa sangre. Es decir, la fuerza contráctil. Entonces, si ustedes ven ahí, el gasto cardíaco depende del retorno venoso por la fuerza contráctil, por la frecuencia cardíaca. Y la resistencia vascular periférica, pues depende de factores humorales o neuronales. Por ejemplo, la histamina es vasodilatadora, ¿no? El tromboxano, ¿qué es? Vasoconstrictor. La prostaciclina, vasodilatadora. El óxido nítrico, vasodilatador. La noradrenalina, la epinefrina o adrenalina son vasoconstrictores. Entonces, dependiendo de todo eso es que va a variar la resistencia vascular periférica. Un vasodilatador va a disminuir la resistencia vascular periférica y un vasoconstrictor va a aumentar la resistencia vascular periférica. Por eso dice que depende de factores nerviosos humorales locales, que les acabo de mencionar ahorita. Ya. Entonces, fisiopatológicamente, ¿qué es la hipertensión arterial? Bueno, antes de eso, esa es la ecuación, digamos así, desglosada, ¿no? Presión arterial igual a retorno venoso por la fuerza contráctil, por la frecuencia cardíaca, por la resistencia vascular periférica. Y miren, ¿ah? Si hay una variación de cualquiera de estos, o sea, supongamos que el retorno venoso disminuya, una hemorragia o una deshidratación severa, cae el retorno venoso, todos los demás tienen que tratar de compensar. ¿Cómo compensan? Aumentando, ¿no? Un paciente que está con una deshidratación severa, hay taquicardia y hay palidez. Y esto dirían ustedes, pero ¿por qué palidez si no está sangrando? Palidez porque aumenta la resistencia vascular periférica de una vasoconstricción periférica. Una vasoconstricción periférica, ¿para qué? Para toda la sangre tratar de mantener a los órganos vitales. Por eso que hay palidez. ¿Ya? Entonces, cuando uno cae, el otro compensa inmediatamente. Es la medida de autorregulación de la sangre. ¿Ya? La más rápida es a través de los vasoreceptores por las catecolaminas. Hay una caída de la presión inmediatamente, se eleva el simpático y aumenta la resistencia vascular periférica y la frecuencia cardíaca. ¿Para qué? Para aumentar la presión. Entonces, desde el punto de vista fisiopatológico, estamos hablando que la hipertensión arterial es el aumento del gasto cardíaco y o sea, o, sobre todo, y de ambos, la resistencia vascular periférica. O sea, ahí estamos hablando de presión. Entonces, aquí podemos hablar del punto de vista fisiopatológico o cómo se produce la hipertensión. Entonces, como ya le dije, la hipertensión arterial, un gasto cardíaco aumentado y o resistencia vascular periférica aumentada. Entonces, este gasto cardíaco aumentado, pues va a depender. ¿De qué dependía? Dije hace un momento del retorno venoso, que es la precarga, con la contractilidad que me va a dar lo que es el volumen sistólico. Y esa precarga, esa cantidad de sangre que le llega al corazón, depende de la cantidad de agua que haya o el sodio. Entonces, la resistencia vascular periférica va a depender de la vasoconstricción o de la hipertrofia arterial. Y esa hipertrofia vascular
es una forma de remodelación, así como sucede con el asma bronquial, ¿no? Una forma de que ya la cronicidad adapta y vuelve a una arteria rígida, gruesa y rígida, y eso mantiene la cifra de presión elevada, pues, ¿no? Entonces, la precarga, como ven aquí, hay un aumento del volumen o una venoconstricción. Y este aumento del volumen, por ejemplo, depende mucho de la ingesta de sal, ¿no? Ustedes que se van al cine y se compran un costal de palomitas de maíz, y encima todavía se acaba y se vuelven a comprar otro. Recuerden ustedes, el sodio que jala, jala agua. Entonces, hacia donde va el sodio, va agua. Entonces, el exceso de ingesta de sodio, por eso es que a los pacientes que sufren de hipertensión, ¿qué se les dice? Consuma comidas muy bajas en sal, porque eso va a aumentar el retorno venoso. Y también mucho tiene que ver para esto, digamos, el compuesto genético. Una retención renal de sodio, independiente de que uno consuma mucho, también te va a llevar a un aumento de la presión arterial porque eso jala agua, la alteración genética, ¿no? O sea, es hereditaria, la hipertensión es hereditaria. Entonces, si tu papá, tu mamá sufre de presión alta, ya pues chicos, tienen que cuidarse porque van a sufrir hipertensión. El estrés. El estrés es una situación, digamos, donde se aumentan la producción de hormonas catabólicas como el cortisol, las catecolaminas. Un paciente estresado está tenso. ¿Y qué lleva a aumentar? Como ven aquí, la disminución de filtración, aumento de la actividad simpática y el exceso del sistema renina-angiotensina-aldosterona. ¿Y eso qué me conllevan? A un aumento de la presión arterial. ¿Y por qué? Por aumento de la precarga, por aumento de la contractilidad y de la vasoconstricción. Recuerden, chicos, que los receptores, digamos, la actividad simpática, tenemos receptores beta uno que se encuentran en el corazón, va a aumentar la fuerza contráctil. Y tenemos receptores alfa uno que se encuentran en los vasos sanguíneos, que van a producir vasoconstricción. Eso ya lo hemos estudiado, eso ya lo saben. Mira, el renina-angiotensina te lleva a lo mismo. Vuelta aparece acá lo que es alteración genética, donde va a haber alteraciones en el metabolismo celular. La obesidad. La obesidad, digamos, tiende a provocar un aumento de la insulina y esta insulina es anabólica, tiende a aumentar o incrementar, digamos, la, la forma del vaso, o sea, a remodelar el vaso sanguíneo, produciendo una hipertrofia vascular. Entonces, todo eso que ustedes ven, chicos, como ven, van a producir hipertensión arterial. Algunos sí se pueden cuidar, se pueden regresionar, otros no. Ya, por ejemplo, un daño en el miocardio, un infarto en el miocardio, eso ya no, y es irreversible, es irreversible. Entonces hablaremos del tratamiento antihipertensivo. ¿Ya? ¿Qué es lo que tiene que ser capaz un fármaco antihipertensor o antihipertensivo? Como ven ahí, tiene que ser no solamente de bajar la presión, ¿ah? No solamente de mantener las presiones normales, sino de que modificar el curso natural. ¿Cómo así, doctor? Por ejemplo, el curso natural de una hipertensión arterial no tratada es daño renal o daño en la retina, ¿no? Entonces, el fármaco tiene que ser capaz de detener ese daño, de modificar el curso natural de esa enfermedad. Tenemos la clasificación. Tenemos los antagonistas del sistema renina-angiotensina-aldosterona. ¿Cuáles son los YECA y los ARA2? Dentro de los YECA, pues enalapril, captopril, ¿no? Ramipril, lisinopril. También de los ARA2 tenemos, pues, sartán, losartán, valsartán, telmisartán, olmesartán, irbesartán, mistersartán. Entonces, los ARA2 tienen que, si ustedes ven el nombre que termina en sartán, de frente a ARA2, chicos. No tiene por qué equivocarse. De los sartán, por ejemplo. Tenemos los calcio antagonistas o antagonistas de los canales de calcio, que se dividen en dos grandes grupos, los dihidropiridínicos y los no dihidropiridínicos. Los dihidropiridínicos o simplemente DHP, llámenlo, nifedipino, imlodipino, y los no dihidropiridínicos o no DHP, tenemos al diltiazem, al verapamil.
Ojo, son no diropidina y aquí vamos a ver cuáles son las diferencias entre uno y otro. ¿Ya? Se lo creo. Ya, entonces tenemos los beta bloqueadores. Nuevamente aparecen por acá los beta bloqueadores. Tenemos los selectivos y los combinados no selectivos, como la atenolol, bisoprolol, dentro de los selectivos, y tenemos los combinados, la betalol y carvedilol, que tienen acciones también alfa 1, antagonistas alfa 1. Tenemos ya, los diuréticos de ASA, los tiacídicos, ya, los ahorradores de potasio, que de eso ya van a hablar cuando o han hablado algunos ya en las exposiciones que le han hecho o los que o faltan exponer, ¿no? Tenemos la hidroclorotesida, furosemida, espironolactona y tenemos otros como la de acción central, como el alfa-metildopa, y algunos vasodilatadores como la hidralacina o la nitroglicerina, ¿no? La alfa-metildopa, la hidralacina, nitroprusiato, nitroglicerina. Bueno, hablaremos del inhibidor de la enzima de la convertidora de angiotensina, pero antes de eso, de hablar de estos fármacos, tenemos que hablar de la fisiología. ¿Me dan un minutito, por favor?
Muy bien, jóvenes, continuando. Entonces, hablaremos ahora de los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, pero para eso tienen que saber fisiología del sistema renina-angiotensina-aldosterona. A ver, ahorita que me han hecho acordar otra pregunta que les he puesto en el examen. La ACTH, ¿controla la aldosterona? ¿Mm? No, no. No, ¿Quién controla la aldosterona? La angiotensina, la bulimia, el potasio. ¿Se acuerda que lo dije en clase? Pues la mayoría me marcó lo contrario. Que sí, la ACTH controla la aldosterona. ¿Mm? Algo que decidí, dije así. Cuando yo hago énfasis en algo durante la clase, cuando yo hago énfasis, es porque lo voy a poner en el examen. Pero en mi caso me hacen. Algunos están en el WhatsApp, otros están haciendo dibujos de patología. Sí los he visto. A veces les digo, a veces ya no les digo nada ya. Ya no es mi culpa. Yo no salgo perjudicado. Los veo haciendo trabajos de otros cursos. Ya no están en el colegio, chicos. Y miren las consecuencias. Miren las consecuencias. Mm. Bueno, mm, hablaremos del sistema renina, angiotensina, aldosterona. Y eso que algo que ya lo saben bastante, porque ya lo han llevado. Entonces, aquí, ustedes mismos. Entre el glomérulo y el tubo contorneado proximal hay un aparatito llamado el aparato yuxtaglomerular, que tiene la función de captar la hipoperfusión renal. ¿Qué quiere decir? La caída de la presión. Presenta varios receptores que captan una caída de la presión renal y al captar esta caída de la presión, inmediatamente producen una sustancia. Esa sustancia se llama renina, ¿no? Renina. Y el hígado produce otra sustancia que está circulando, llamado angiotensinógeno, que al contacto con la renina se convierte en angiotensina 1. Pero esta angiotensina 1 todavía no es activa. Entonces tiene que convertirse en angiotensina 2. ¿Y quién la convierte en angiotensina 2? La ECA, llamada convertasa angiotensina o simplemente enzima convertidora de la angiotensina. ¿Quién la produce principalmente y en grandes cantidades? El pulmón. Ojo que el riñón también produce, pero el pulmón es el principal productor de esta enzima llamada ECA. Y esta ECA o enzima convertida en la angiotensina, ¿qué es lo que va a hacer? Activa la angiotensina 1 y la convierte en angiotensina 2. Y recuerden que la angiotensina 2 es la molécula activa, ¿ya? Que va a producir distintos efectos, ¿ya? ¿En qué receptor va a producir sus efectos? Que lo que vamos a hablar acá. La angiotensina tiene dos tipos de receptores, por si acaso. La angiotensina 2 tiene dos tipos de receptores. ¿Cuáles son? Los AT1 y los AT2. ¿Ya? ¿En cuál van a producir el aumento de la presión arterial? Al contactar los AT1. Entonces, al activar los AT1 va a activar de forma indirecta la actividad simpática. Va a liberar noradrenalina, adrenalina. Y ustedes saben que la actividad simpática que producen los vasos sanguíneos, vasoconstricción. Y en el corazón, ¿qué produce? Aumento de la fuerza contráctil y de la frecuencia cardíaca. O sea, va a incrementar la presión. ¿Qué más produce esta angiotensina 2? Reabsorción de sodio y excreción de potasio reteniendo agua. Eso lo hace de forma muy lábil, a menos que haga otra cosa, actúe en la corteza suprarrenal, exactamente en la zona glomerular, y esta angiotensina 2 que va a estimular la formación o liberación de qué? De aldosterona. Y esta aldosterona, sí, en gran cantidad, en el tubo contorneado proximal, perdón, tubo colector, retiene sodio con agua, esta aldosterona retiene sodio con agua y elimina potasio. Eso ya lo hemos estudiado la semana pasada. No, hace varias semanas. Entonces, ¿qué es lo que hace la aldosterona? Retiene sodio y elimina potasio. Y que esa forma que al retener sodio retiene agua, aumenta la bulimia. ¿Qué más hace la aldosterona? La angiotensina 2, perdón, produce vasoconstricción, ¿ya?
En las arteriolas produce una vasoconstricción. Y al producir vasoconstricción, ¿qué es lo que se aumenta? La resistencia vascular periférica, por ende, la presión arterial. ¿Qué más hace? Actúa en el lóbulo posterior de la hipófisis para aumentar la producción de una hormona llamada vasopresina o antidiurética. ¿Y qué hace esta hormona antidiurética? Retiene agua. Retiene inmediatamente gran cantidad de agua. ¿En dónde? En el túbulo colector. Retiene agua. Entonces, todo esto de aquí, angiotensina, ¿qué es lo que provoca? Que la presión en el oxígeno, en el riñón, se torne dentro de lo normal y así de esta forma, el aparato yuxtaglomerular deja de producir renina. Deja de producir renina. Muy bien. Aquí. El receptor AT1, como les he mencionado, ¿no? Que es activado ¿por qué? Por la angiotensina 2. Entonces, ¿qué hace este receptor AT1? Produce varias situaciones en las que van a haber varios cambios fisiológicos en el corazón, en el sistema cardiovascular. Por ejemplo, hay un aumento de la acción sobre el AMP cíclico. Estos se encuentran, son los receptores que se encuentran en la zona glomerular. Entonces, al estimular sobre el AMP cíclico, que están ahí en la corteza suprarrenal, en la zona glomerular, empieza a producirse gran cantidad de ¿qué? De aldosterona. ¿Ya? Esta aldosterona, pues, ¿qué retiene la aldosterona? Sodio, pues, ¿no? Yo le dije, retiene sodio y agua. ¿Ya? La acción de la fosfolipasa activa el fosfatidilinositol, liberando grandes cantidades de calcio. Y recuerden, el calcio activa, el calcio estimula. Entonces, donde hay calcio va a haber actividad. Entonces, aumenta el tono vascular, aumenta la secreción de adrenalina y noradrenalina. ¿Ya? Así le vuelvo a decir, donde está el calcio hay activación. ¿Ya? Acción intracelular estimula protoncogenes, quiere decir que puedo producir la formación de tumores, ¿ya? Intravasculares sobre todo. Y además de eso, la hipertrofia vascular, que va a ser en gran medida por la estimulación de los protoncogenes. Aumenta también de la fibrosis, o sea, se vuelve rígido el vaso sanguíneo. Los prostanoides como el tromboxano y las prostaglandinas, recuerda que tienen que estar en un balance porque la prostaciclina que se encuentra ahí es vasodilatadora y el tromboxano es vasoconstrictor. Entonces tiene que mantenerse en un equilibrio. Entonces, ¿qué es lo que hace este AT1? Tiende a desbalancear esta función, ¿no? O este balance entre prostaglandinas y tromboxanos. Entonces, ¿a qué conlleva? Porque aumenta la actividad del tromboxano, aumento de la agregación plaquetaria, formándose las placas ateromatosas y pudiendo provocar la hipertensión arterial, un ACV isquémico, ¿no? Más que hemorrágico. Entonces, como ven ahí, ¿qué va a producir la angiotensina 2? Como ven, hipertensión arterial, aterosclerosis, hipertrofia ventricular, trombosis. Pero con el tratamiento todo eso es lo que está produciendo, porque eso que ven aquí en este triángulo invertido es lo que produce la angiotensina 2. Entonces, si yo le doy a un paciente que inhibo la ECA, o sea, no produzco angiotensina 2, o me bloquea el AT1 como los ARA2, no se va a producir todo eso y tiende a revertir los efectos ya producidos. Entonces, tenemos los YECA. Vamos a hablar de los principales. Bueno, el principal acá como tenemos el captopril, nalapril y los profármacos como perdón, moléculas activas como el captopril y los profármacos como el enalapril. ¿Por qué profármaco? Porque el enalapril una vez que lo ingiere se convierte en enalaprilato. Enalaprilato es el componente activo del enalapril. Entonces tenemos las moléculas activas, como ven aquí, que actúan directamente, ya lo mencioné, tenemos el captopril y sinopril. Y los profármacos quiere decir que tus fármacos tienen que metabolizarse primero para activarse. Entonces tenemos el enalapril que se activa en enalaprilato y el ramipril que se convierte en ramiprilato. Ustedes dirán, doctor, ¿pero por qué están de rojo? Porque son de los fármacos que vamos a hablar. Que es un pequeño esquema a lo que hemos hablado, ¿no? ¿Qué es lo que hace el antihipertensivo, el ARA2 o el YECA? Lo contrario que hemos hablado, lo contrario que hace el aldosterona. Entonces, ¿qué quiere decir? Disminuye la actividad del sistema simpático, a un aumento de la vasodilatación vascular, disminución de la retención de sodio, no es que elimina sodio, y hay, digamos, aumento de los niveles de bradiquininas, que son sustancias vasodilatadoras.
Entonces, estos fármacos, los YECA, efectivamente van a disminuir la morbimortalidad este, cardiovascular debido a hipertensión arterial, porque la presión arterial es la que puede provocar eso. Disminución de incidencia de cardiopatía regresional a hipertensión ventricular entonces, estos fármacos van a producir, digamos, como ven, como le dije hace un momento, regresión de los síntomas en hipertensos. Es decir, el paciente empieza a consumir estos fármacos, entonces ya está el vaso sanguíneo remodelado, tiende a recuperarse. Disminuye la recurrencia de accidente cerebrovascular, sobre todo si se combina con un diurético como el hidroclorotiazida, por ejemplo. Y este último punto, acá el número 3, disminuye la progresión de nefropatía en diabéticos y no diabéticos. ¿Ya? Por eso es que a estos fármacos los YECAS le llaman nefroprotectores. ¿Ya? Se le dan mayormente en pacientes con diabetes, porque es lo más indicado hoy. Puede mejorar la función endotelial y disminuir la incidencia de eventos cardiovasculares. Como luego decía, el tratamiento antihipertensivo de primera línea en diabéticos es los YECA, captopril, enalapril o, digamos, los ARA2 como los sartán, valsartán. Efectos adversos, dosis dependientes, pues hipotensión, hipercalemia, hiponatremia. Y lo otro que es dosis independiente, o sea, reacciones tipo B, tenemos lo que es el angioedema, ¿ya? Y la tos. La tos y el angioedema, producida por una vasodilatación exagerada a nivel capilar, haciendo que se libere la sangre a los tejidos, produciendo lo que es el angioedema, ¿no? Y la tos es por el nivel incrementado de las bradiquininas, una sustancia que van a producir esa tos. Y las tipo A, pues dosis dependiente, hipotensión, hipercalemia, hiponatremia, etcétera. Contraindicaciones, hipersensibilidad, estenosis de la arteria renal y embarazo. Ningún YECA ni ARA2 deben administrarse durante el embarazo. Ya, pueden ser dañinos para el efecto. Precauciones, prácticamente, angioedema, enfermedad cardiovascular, puede haber hipercalemia, estenosis valvular, etcétera. Bueno, hablaremos acá de forma somera y también de los principales fármacos como el captopril, cuyos alimentos disminuyen el 30-40%. Se absorben un 75, una excreción renal 95 y una 25-30% de unión a proteínas plasmáticas con un tiempo de vida media de 2 horas. Su tiempo de vida media de captopril es corto y su inicio de acción también es bastante corto. En 20 minutos ya se recupera el paciente. Entonces, ¿por qué se le da, digamos, bueno, digamos, un tiempo de vida media de 2 horas, pero su acción es rápida? Como le dije, en 10 minutos ya está el paciente, digamos, más que todo le damos 20 minutos. ¿Qué pasa? El captopril debe utilizarse en situaciones de emergencia o de urgencia, o si le vas a dar el tratamiento cada 6 horas. Pero ¿qué pasa? A veces llega, yo estoy en el consultorio y llega el paciente, ¿tómalo para la presión? Sí. ¿Qué toma? Captopril. ¿Cuántas al día? Una en la mañana. Tu tiempo de vida media es corto. De aquí en 4 horas ya no hay efecto del captopril. Por eso que si se van a dar captopril a una paciente, se le tiene que dar 3 veces al día como mínimo, cada 8 horas. Incluso dice duración de 6 a 8 horas. Tenemos el enalapril que no disminuye su absorción, no es perdón, este es un profármaco, ya, tiene que convertirse en enalaprilato para que cumpla su efecto. Tiene una excreción renal 60 y hepática 33% con una óptima proteína plasmática de 60%. Ese sí tiene un tiempo de vida media mucho más prolongado de 12 horas, por eso es que el enalapril se le puede dar una vez al día. En cambio, el captopril no. Como pueden ver acá, por su tiempo de vida media bastante corto, ¿no? Muy bien, ¿preguntas hasta ahí, chicos? ¿Preguntas? ¿Preguntas? ¿Ninguna? Un momentito.
Muy bien. Continuamos con lo que es los ARA2, que son los antagonistas de los receptores de la angiotensina 2. Doctor, disculpe. Entonces mencionó que el captopril tiene un tiempo de vida corto, pero su acción es rápida, ¿verdad? Sí, Pero y el enalapril dijo que tiene un tiempo de vida más largo, pero también su acción es igual de rápida como el no, captopril. no, es más lenta. Por eso que la enalapril no se usa en situaciones de urgencia. Ah, ya. Gracias, ¿No? doctor. Entonces, por eso es que el captopril está dentro de los protocolos de urgencia hipertensiva, ¿no? Si tienes tablet para vía oral, te dice vía oral, pero si tienes para sublingual, claro, lo que hacen acá es muy fácil. Muelen la pastilla y la ponen debajo. Al final es toda esa pastilla que la han molido, la mitad la de gluten, cumpliendo su acción como si fuera vía oral. En cambio, si el vía oral, por eso, en cambio, si hubiera, cosa que no hay en los hospitales, el captopril para vía sublingual sería lo ideal, pues, ¿no? Pero eso es por qué, porque su acción es rápida y te ayuda a bajar la presión rápidamente. Bueno, tenemos los ARA2 o antagonistas de los receptores de angiotensina 2. ¿Y a qué receptor es la que antagonizan? El receptor AT1. Uno. AT1. Ya, los ARA2 son antagonistas competitivos del receptor AT1, excepto el losartán que se une de forma irreversible. Después el resto son competitivos. Entonces, como ya les acabo de mencionar, son inhibidores competitivos de los reactivos tipo 1, o sea, los AT1, ya que se encuentran sobre todo en el tejido vascular, en los vasos sanguíneos, en el miocardio. También en cerebro, suprarrenal, pero lo más importante son los que se encuentran en el tejido vascular y en el miocardio. Como le dije hace un momento, el losartán es el único que se utiliza, bueno, que se une de forma irreversible al receptor. Pues que es uno de los fármacos ARA2 más eficaces, ¿no? Miren aquí, por qué les dije que se producía tos? Se producía tos, ¿por qué? Porque había un aumento de las bradiquininas. ¿Y por qué se dan ese aumento de las bradiquininas? Porque si ustedes ven aquí, este esquema que ven aquí es de un YECA. ¿Qué hace el YECA? Inhibe la enzima convertida en angiotensina. Entonces, esta enzima convertida en angiotensina no solamente va a convertir en angiotensina 1 en angiotensina 2, sino también va a degradar la ECA, va a degradar la bradiquinina. Entonces, si yo le doy un YECA, inhibo la enzima convertida en angiotensina, no va a haber actividad en la angiotensina 2, que es lo que quiero, pero como no se va a degradar, estas bradiquininas van a aumentar. Y aparece la más famosa llamada por los YECA, que es lactosa, producida por los YECA. Entonces, eh, como le estaba mencionando, el YECA viene, inhibe esta enzima, por lo tanto, la bradiquinina ya no va a poder ser degradada, produciendo los efectos adversos como la tos o el angioedema. Y miren los ARA2, miren aquí, ¿no? La enzima convertida en angiotensina se mantiene. Por lo tanto, si se mantiene, las bradiquininas se van a degradar. Y al no degradarse las bradiquininas, perdón, al degradarse las bradiquininas no hay efecto de tos, por ejemplo. ¿Ya? Los ARA2, como ven ahí, es competitivo, los otros AT1. Los AT2, más bien, los AT2 que ven aquí, no producen daño. Más bien al contrario, producen óxido nítrico y procelanina, eso quiere decir vasodilatación. En cambio, el AT1 es el que produce todo lo que hemos visto hacer ahí. ¿Y quién lo bloquea? Los ARA2. Pero miren, dense cuenta acá, la ECA o enzima convertida en angiotensina está intacta. Por lo tanto, sí degrada a las bradiquininas. Por eso es que no produce tos. Ya, por eso es que no se produce tos. Bueno, como le dije hace un momento, inhiben con mayor eficacia que los YECA, porque van directamente al receptor. Ya. Inhiben esto de forma independiente, eso ya lo he mencionado. Y como ven ahí, no aumenta los niveles de quininas, evitando, digamos, los efectos adversos que produce los YECA. Entonces ahí están los efectos adversos. Hipotensión, hipercalemia, hiponatremia son tipo A, ¿no? Y en caso de que el paciente que tuviera embarazo o un cuadro de hipovolemia, está contraindicado. ¿Ya? Aquí están las precauciones. Cuando hablamos de precauciones, estamos hablando de contraindicaciones relativas. Edema, hipercalemia, hipotensión, etcétera. Muy bien. Hablaremos así de forma breve de los sartán.
Sufre un amplio metabolito del primer paso, por eso que tiene una biodisponibilidad bajísima al 33%, con una condición máxima en una hora. El 99% de este fármaco se une a las proteínas plasmáticas. ¿Ya? Muy bien. Aparecen nuevamente, chicos, los beta bloqueadores. Y van a volver en antianginoso, va a volver a aparecer beta bloqueadores. Por eso que le dije, la primera semana es crucial, el primer examen. Mm, mm. Bueno, los beta bloqueadores, como lo mencioné, son antihipertensivos, antiarrítmicos, para la insuficiencia cardíaca, antianginosos y también para el efecto agudo de miocardio. ¿Por qué? Porque baja el gasto cardíaco, disminuye la fuerza contráctil y disminuye, digamos, la frecuencia cardíaca. Por eso es que tiene varias acciones ahí. Tenemos los cardioselectivos. ¿Por qué cardioselectivos? Porque solamente bloquean los receptores beta 1, solamente los receptores beta 1. ¿Ya? Entonces, si bloqueo los receptores beta 1, hoy tenemos son selectivos, como el atenolol, bisoprolol y el esmolol. ¿Ya? No se olvide. ¿Ya? Y tenemos también los no cardioselectivos, como el propanolol, son sotalol, que tiene actividad tanto alfa como beta, perdón, beta 1 como beta 2, bloquean beta 1, beta 2. No con propiedades vasodilatadoras, porque tienen otro fármaco que le va a ayudar. Digamos, por ejemplo, el celiprolol tiene acción antagónica, o sea, bloquea beta 1, pero tiene acción estimulante del beta 2. Y el beta 2 es vasodilatador, se va a ayudar mejor a bajar la presión. Acción alfa bloqueante también. Si yo bloqueo los alfa 1 va a haber dilatación. Tenemos el carvedilol, la betalol. Entonces, si hablamos el uso de los beta bloqueadores, están indicados cuando hay un aumento de la renina, es decir, aumento del volumen sanguíneo. Pueden ser, son inotrópicos y cronotrópicos negativos, y quiere decir que baja la fuerza contráctil y baja la frecuencia cardíaca. No se olviden, porque mira, después eso les viene en el examen y no me lo responden. Inhiben la secreción de renina y disminución de la angiotensina 2. En efectos adversos, el efecto rebote como exacerbación simpática por cese brusco de la administración del fármaco. Efecto rebote. Dudo que sea un efecto rebote o el efecto. Bueno, a menos que sea, digamos, un paciente crónico en la que está tomando el propanolol y lo retiras de golpe, ahí sí, ahí sí. Que puede producir hipotensión, bradicardia, poca respuesta a la hipoglicemia. O sea, el paciente puede estar con hipoglicemia sedada a causa de uno de esos efectos adversos. ¿Mm? Contraindicaciones, todo cuadro que tenga que tener un bloqueo cardíaco que puede producir disminución de la frecuencia cardíaca o la fuerza contráctil, ya. Beta bloqueo puede detallar. Por ejemplo, dice ahí, su uso está contraindicado. ¿Dónde son las contraindicaciones? Cuando yo, como le dije, una tendencia a bradicardia. Por ejemplo, disfunción del nodo sinusal. ¿Qué pasa si el nodo sinusal no funciona? Queda al mando el aurículo ventricular, pero el aurículo ventricular no cumple lo que es requerido por el sinusal. Sinusal, su frecuencia cardíaca debe ser entre 65 a 100. El nodo sinusal, 35 a 100, o 60 a 100, dicen algunos, ¿no? Y el nodo aurículo ventricular es de 40 a 60, una frecuencia cardíaca baja. ¿No? Entonces, evitar este fármacos en pacientes como tienen disfunción del nodo sinusal o del nodo auriculoventricular. En caso de insuficiencia cardíaca con descompensada. Y usted dirá, doctor, pero usted acá dice que sí sirve. Sí sirve los beta bloqueadores, pero en digamos, una insuficiencia cardíaca que esté compensada para poder tolerar el tratamiento. Si necesitan otro fármaco, pueden conseguir otro, pero que no sea un beta bloqueador, al menos los primeros, ya, los primeros días que está con la insuficiencia cardíaca totalmente descompensada, se le da otro antihipertensivo. Una vez que se compensa, se le puede dar los beta bloqueadores. Ahí, como dice, una vez se debe utilizar una vez estabilizado el paciente, ¿no? Evitar en angina de Prinzmetal, porque no es el problema, es un problema de vasoespasmo, hipotensión, bradicardia, puede incrementar eso, caso de enfermedad vascular periférica y enfeocromocitoma. En diabéticos, hay que tener precaución. ¿Por qué? Porque puede disminuir la respuesta a la insulina, ¿no? Ahí está lo que les he enviado. Pacientes con bloqueo de primer grado, eh, falla renal, hepática, embarazo y lactancia hay que evitar. Tenemos por último los calcio antagonistas o antagonistas de los canales de calcio.
Esto se caracteriza porque tenemos dos grupos, los dihidropidínicos y los no dihidropidínicos, que van a variar en algunas situaciones. Ahí va a ser el primero, va a ser nifedipino y amlodipino, y el otro va a ser el diltiazem y el verapamilo. Ambos tienen acción vasodilatadora, ambos. Los dos grupos, los DHP y los no DHP. Pero se dieron cuenta que los no DHP, como el diltiazem y verapamilo, no solamente son vasodilatadores, sino también disminuyen la frecuencia cardíaca. Son colonotrópicos negativos. Y los dihidropidínicos, ven al contrario, pueden provocar hipertensión. Pues incluso dice, la disminución de la resistencia vascular periférica, porque son muy potentes, inmediatamente hay una vasodilatación. Provoca una respuesta simpática refleja. La disminución de la resistencia vascular periférica provoca una respuesta simpática refleja. ¿Qué quiere decir? Que si cae la presión de golpe, inmediatamente se liberan catecolaminas y aumenta la frecuencia cardíaca, taquicardia. Entonces, eso producen los DHP. En cambio, los no DHP no producen eso. ¿Ya? Por eso, para situaciones de antihipertensivos sirven los DHP y no DHP. En caso de antiarrítmicos, por ejemplo, solamente vale los no dihidropidínicos. ¿Ya? Los DHP pueden aumentar también la circulación venosa periférica y la precarga también. Entonces, tengan dos puntos en vista. Los DHP se caracterizan porque producen taquicardia. En cambio, los no DHP producen bradicardia. ¿Ya? Efectos adversos son los DHP son los que producen mayor potencia porque producen una mayor vasodilatación, puede envenenar cefalea, rubor, edema periférico. Los calcioantagonistas también relajan el esfínter esofágico inferior, que puede haber regurgitación. El verapamilo puede producir gran cantidad de estreñimiento. Y como ven acá, leyendo y repitiendo que dice, a nivel cardiovascular central puede observarse taquicardia por DHP y por los no DHP inclusive bradicardia. Es muy severo, puede llegar al paro, ¿no? Pero eso es lo que sucede. Tenemos los de acción central, como la alfa-metildopa. La alfa-metildopa es un agonista de los receptores alfa-2. Y recuerden que el alfa-2 es un receptor inhibitorio. Entonces, si yo estimulo un inhibitorio, va a caer lo que es va a caer lo que es la actividad del corazón, del neurológica, ¿no? La actividad del receptor, mejor dicho. El alfa-2 es inhibitorio. ¿Qué hace el alfa-2? Disminuye la producción de catecolaminas. Entonces va a bajar la presión. ¿Ya? Puede provocar somnolencia, aturdimiento, por si acaso, porque actúa a nivel central. Inclusive dice hasta tendencia depresiva puede provocar. Acá hay un esquema que estoy aquí de tratamiento, que esto de aquí no viene al caso, lo he dejado solamente para que tengan una idea, para que lo vean, porque esto es cuando lleven cardiología. Y miren, aquí este hexágono me indica las posibles combinaciones. Entre verdes es lo más, digamos, lo más resaltante, y los que no deben utilizarse nunca son los que se encuentran en línea acá roja. Tenemos entre los inhibidores de la ECA y ARA2. No deben utilizarse nunca, nunca. Después se pueden combinar con demás fármacos. Muy bien, chicos. ¿Preguntas hasta ahí? ¿Preguntas? No, ¿Ninguna? doctor. No. Ok. No, doctor. Les doy unos 10 minutitos que vayan a tomar algo y continuamos con la otra parte que es antiarrítmicos también, que no es muy largo.
Hola Sandra, buenas noches. Eh, depende, depende. Al tratamiento de la fibrilación auricular hay dos tipos de tratamiento: controladores de ritmo y controladores de frecuencia. Cuando la precisión en la fibrilación auricular es de reciente aparición o de debut, podemos optar por lo que es la cardioversión, o sea, fármacos para controlar el ritmo. La cardioversión química, entre ellos está la propafenona, que es 1C, tenemos la miodarona, ¿ya? Que son fármacos que van a controlar el ritmo. Pero si no, es un paciente crónico ya, en la que el ritmo no lo vas a recuperar, pero por ejemplo, una respuesta ventricular altísima, porque la fibrilación auricular se clasifica en frecuencia, se clasifica en respuesta ventricular controlada para pacientes con frecuencias cardíacas, fibrilación auricular con frecuencias cardíacas menores de 100. Tenemos fibrilación auricular con respuesta ventricular intermedia de 100 a 120 y paciente con fibrilación auricular con respuesta ventricular alta mayores de 120. Entonces, cuando hay eso de ahí, se le da fármacos controladores de frecuencia para bajar la frecuencia. Tenemos, por ejemplo, la digoxina, que actúa en el nodo sinoauricular o nodo sinusal, bloqueando el paso hacia ventrículo y disminuye la respuesta ventricular. Tenemos también los beta bloqueadores, que son fármacos controladores de la frecuencia. Entonces, así es el tratamiento del manejo de la fibrilación auricular. ¿De acuerdo, Sandra? Ok, doctor, gracias.
Hola, chao, mi hermosa. Muy bien, jóvenes. Para continuar, hablaremos de los fármacos antiarrítmicos. Uy, perdón. Sí se ve, ¿no? Chicos, ¿se ve? Sí, Sí. doctor. Sí, doctor. Muy bien. Todavía para culminar, hablando de fármacos antiarrítmicos, ¿no? Vamos a ver acá. Vamos a poner el puntero. Muy bien. Dice, padecemos del mismo mal, tenemos una arritmia cardíaca cuando estamos juntos, dice, ¿no? Según esta versión poética, ¿no? De que hablamos de la arritmia cardíaca. La arritmia cardíaca es en sí una alteración no solamente del ritmo, sino también de la frecuencia. Por eso que los dividimos en dos tipos, en bradiarritmias y taquiarritmias, ¿no? Estamos hablando acá del sistema de conducción, que vamos a hablar ahora de la fisiología del sistema de la conducción. ¿Cuándo es un potencial de acción? La diferencia entre el potencial de acción entre los miocitos o los cardiomiocitos y entre las células marcapasos. ¿Ya? Entonces, vamos a empezar, digamos, con las generalidades o algo de fisiología. Tenemos para empezar, ¿qué es el potencial de reposo? Ya que es la diferencia de potencial entre el medio intracelular y el extracelular. ¿Ya? Denomina potencial transmembrana también, que es la diferencia de cargas. En un cardiomiocito, más o menos de menos 90 milivoltios. En las células marcapaso está a menos 60 milivoltios. ¿Por qué? Porque las células marcapaso son células que se van a excitar solas. Por eso le llaman autoexcitables. Por eso es que su cargas es, digamos, menor.
menos negativa que las células de los cardiomiocitos. El potencial umbral es aquel valor potencial desde donde, de ese punto para adelante, aparece el potencial de acción. Y el potencial de acción es cuando hay, digamos, empieza la acción, digamos, la despolarización de la membrana. Sea más o menos a menos 40 milivoltios. Aquí vamos a ver. Aquí tenemos. Potencial de membrana o potencial de reposo es aproximadamente entre menos 80 a menos 90 milivoltios. Se encuentran en los miocardiocitos, fibras de las aurículas, fibra de los ventrículos y en el sistema His-Purkinje. ¿Ya? Y las células marcapasos que se encuentran con un potencial de membrana a menos 60 milivoltios, como ya lo hemos mencionado, que se encuentran en las células marcapaso. ¿Y cuáles son las células marcapaso? El nodo sinusal o sinoauricular y el nodo aurículo-ventricular. Entonces, una vez que se inicia potencial de acción, cambia totalmente las cargas, así como ven en la imagen, ¿no? Las cargas van negativas afuera y positivas adentro. Eso es lo que vamos a ver ahorita. Y eso esto ya lo saben, solamente lo estamos recordando. Entonces hablamos del sistema de conducción, un sistema nodal. ¿Dónde se inicia el impulso cardíaco? Ahí, donde está brillando, en el nodo sinusal. Ahí se inicia el impulso cardíaco. Llamado también nodo sino auricular, también llamado marcapaso primario, porque es el que va a determinar la frecuencia cardíaca del corazón. La frecuencia de descarga del nodo sinusal es 60 a 100, es decir, la frecuencia cardíaca. También se le denomina nodo de Kate-Flack. Ahí das el impulso cardíaco. Miren ese letrero que acaba de salir ahorita. Ahí inicia o nace el impulso cardíaco. Luego progresa la conducción desde el nodo sinusal a través de los haces internodales. Y si ustedes se dan cuenta, miren el EKG. La descarga del nodo sinusal me da la onda P. ¿Ya? Puede que ustedes si ven a un electrocardiograma y no ven la onda P, es un ritmo no sinusal. El nodo sinusal no está funcionando. Pero ustedes ven la onda P y decir que por ejemplo, una frecuencia cardíaca de 30, es una bradicardia sinusal. ¿Ya? Entonces, una vez que van avanzando, aparece el segmento PQ, que me indica, digamos, la conducción a través de los haces internodales, que son los haces de Torel, Bachmann y Beckenbauer. ¿Ya? ¿Y a qué velocidad es conducida entre los haces internodales? A 0,3 metros por segundo. Esa es la velocidad que el impulso va desde el nodo sinusal al nodo aurículo ventricular. Tenemos el nodo aurículo ventricular, se dan cuenta y empieza la despolarización ventricular. Recuerden que el complejo QRS me indica despolarización ventricular. Entonces ya apareció la onda Q. Se llama también marcapaso secundario o nodo de Achof-Tawar, que hace ahí un retraso de la transmisión del impulso cardíaco. O sea, ahí donde se detiene si es que hay una fibrilación o algo para que el ventrículo se mantenga a una frecuencia adecuada. Tenemos el A de His, ya su primera porción, que es una sola que se introduce en el tabique interventricular. Ya, ya me da la onda R del complejo QRS. Ya, pasa entre las válvulas del corazón y penetra en el tabique. Luego, una vez que ya está en el tabique, se divide en dos ramas, la rama derecha y rama izquierda. Sistema automático. Entonces, una vez que esas ramas avanzan, en la punta aparecen, como dijo, ya la fibra de Purkinje, que van a ya inervar todo el corazón. ¿Ya? Ahí como ven, te da el segmento ST. ¿Ya? Hasta ahí termina la despolarización ventricular, porque la onda T ya me indica la repolarización de la fibra de Purkinje, ¿no? Lo que les hemos mencionado. Muy bien. Esto de acá tienen que saberlo, chicos. De memoria. Así como les dije una vez, apréndanse la curva farmacocinética. Y muchos ni siquiera la han leído, creo. Bueno, entonces acá tenemos la fase de potencial de acción. Este de aquí, ese esquema, porque es un esquema, es la masa, o sea, del músculo ventricular.
el músculo ventricular. Y las fibras del nodo sinusal, o sea, las fibras de las células autoexcitables, como ven ahí, su potencial de acción es diferente. Y tienen que saberlo. Tienen que saberlo. Ya. Entonces, como ustedes están viendo aquí, el músculo ventricular o auricular tiene una forma, su potencial de acción así. Cuando está en menos 90 milivoltios se encuentra en reposo. Y una vez que llega aquí, empieza el potencial umbral. ¿Qué sucede? Yo sé en el potencial umbral, a menos 60 milivoltios por acá, se abren los canales de sodio y empieza la potencial de acción. Como ven acá, voló. Luego viene la fase uno, que es la de repolarización inicial. Salió el sodio, perdón, entró el sodio y empieza a salir potasio. Pero inmediatamente empieza a entrar calcio, más carga positiva. Ustedes saben que la despolación se da por que las cargas positivas se meten adentro de la célula. Entonces, aumentan el calcio, como ven, ingresa. Sea la fase 2 o de meseta. Todavía hay contracción. Luego empieza ya la fase de repolarización rápida, en la que empieza a entrar el potasio. Ya, entra el potasio. Luego pasa a la fase 4 de reposo, cuando ya empieza la bomba de sodio y potasio, te empieza a normalizar todo, ya no hay actividad. En cambio, en el nodo sinusal, como ustedes mismos se dan cuenta, el potencial de membrana o potencial de reposo es de menos 60 milivoltios. Pero mire, se encuentra inclinado. ¿Por qué? Porque es autoexcitable. Tiene una despolarización temprana. Porque hay unas fibras naturales permeables al sodio. Se permite que el sodio entre como si nada. No necesita de ninguna descarga eléctrica o nerviosa. ¿Ya? Entonces, es de acá. ¿Y por qué entra como si nada? Porque son células autoexcitables. Van a estar controlando y contrayéndose solo sin ningún estímulo. Entonces, primero ingresa el sodio y empieza la despolarización, pero ingresa solo. Luego llega la despolarización, por eso dice despolarización espontánea, luego a la despolarización ya por el mismo potencial de acción, la fase cero, que se da por el ingreso del ion calcio. Luego pasamos a la fase 3, que se da, pues, como ven ahí, a la salida de potasio, que es la fase de repolarización, para luego reiniciar nuevamente de forma espontánea otra fase de despolarización. ¿Alguna pregunta ahí? No, doctor. ¿No? Si se dan cuenta, en la fibra ventricular el potencial de reposo es menos 90 y el potencial umbral es de menos 60. En cambio, en la fibra del nodo sinusal, con el sistema de conducción, o sea, las células marcapaso, tienen tres fases. ¿Ya? La primera, que es una exploración que está permeable y naturalmente espontánea, luego ingresa el calcio y luego se recupera la repolarización. Y acá, como se dan cuenta, su potencial de membrana es de menos 60 y su potencial de umbral es de menos 40. ¿De acuerdo? ¿Hasta ahí alguna pregunta? Muy bien. Bueno, acá que tengo un gráfico, más o menos, pues nosotros nos abocamos a lo principal que utilizamos, por ejemplo, el potencial de acción ventricular y el potencial de acá del nodo sinusal, que ven aquí, ¿no? Bueno, entonces, como le dije, no solo implica una alteración del ritmo, sino también hay aumento, disminución de la frecuencia cardíaca, cambios en lugar de dónde se vaya a iniciar, o sea, con la secuencia de actividad eléctrica del corazón. Y te puede producir, digamos, alteraciones tanto en el ritmo como en la frecuencia. Entonces, las arritmias cardíacas se van a clasificar según la frecuencia de los latidos en bradiarritmias y en taquiarritmias. Las taquiarritmias se van a subdividir en supraventriculares, las ventriculares, eh, según vuelvo a decir, las taquiarritmias se van a dar en taquicardias supraventriculares y taquicardias ventriculares, o taquiarritmias supraventriculares. Tenemos de las bradiarritmias los bloqueos dentro de las supraventriculares, las taquicardias auriculares,
la fibrilación auricular, el flúter auricular, y dentro de las ventriculares, pues mayormente son mortales las arritmias que aparecen a nivel ventricular. Una fibrilación ventricular, por ejemplo, un flúter ventricular son mortales ese tipo de arritmias. Muy bien. Entonces hablaremos de los fármacos antiarrítmicos. Ojo que los fármacos antiarrítmicos son capaces de disminuir una arritmia, pero al mismo tiempo producirte otra. Son arritmogénicos, por si acaso. Por eso es que los fármacos antiarrítmicos se usan siempre con bastante cuidado. Un ratito, chicos. Están tocando la puerta.
Muy bien, chicos. Ya entonces hablaremos ahora mire, ya estamos entrando a farmacología. Mira cuánto tiempo hemos hablado de fisiología. Lo mismo cada vez que hablamos, prácticamente casi la mitad de toda la clase, volvemos a hablar de fisiología. Y todo eso ya está, ya lo han llevado. O sea, eso ya son cosas que ya lo saben. Entonces, como habían dicho, todos los fármacos antiarrítmicos te pueden curar una arritmia y producirte otra. Pues son fármacos que hay que tener siempre bastante cuidado. Entonces, Vaughan y William clasificó a los antiarrítmicos en cuatro clases. Clase uno, clase 2, clase 3, clase 4. Es un esquema nomás de lo que no vamos a hablar ahorita porque vamos a hablar después de cada uno. Entonces, ahí está. La clase uno que hablemos de los bloqueos de canales de sodio, que se clasifica en 1A, 1B, 1C. Tenemos los clase 2, los beta bloqueadores. Vuelven a aparecer acá los beta bloqueadores. Vuelven a aparecer por acá. ¿Se dan cuenta de la importancia? Porque las primeras clases son las más importantes de todas. Tenemos bloqueadores de canales de potasio, que son los clase 3, y los clase 4, que son bloqueadores de canales de calcio. Nuevamente aparecen acá los calcio antagonistas. ¿Mm? Nuevamente. Entonces, como les dije hace un momento, Vaughan y William lo clasificó en lo que están viendo acá. Tenemos los 1A, 1B, 1C. Dentro de los 1A tenemos la quinidina y procainamida. De los de 1B, la más conocida que es la lidocaína. Y 1C tenemos la propafenona y la flecainida. La más usada ahí es la propafenona. Tenemos clase 2, los beta bloqueadores cardioselectivos, por si acaso. Los cardioselectivos. Tenemos bisoprolol, atenolol, esmolol. Tenemos la clase 3. Aquí tenemos los bloqueadores de potasio. Tenemos la miodarona, el sotalol, el bretilio. Los de clase 4, los calcio antagonistas no dihidropiridínicos, por si acaso, ¿ah? Los no dihidropiridínicos. Verapamil y diltiazem. Los otros pueden producir una taquicardia. Ya, verapamil y diltiazem. Otros tenemos las sulfato de magnesio, que utilizamos en gestantes, depresores de la conducción auriculoventricular, como la digoxina, por ejemplo. Ya la adenosina también. Bueno, todos reducen la actividad eléctrica del corazón. Todos. Ya entonces tenemos los clase uno que bloquean canales de sodio, los clase 3 que bloquean canales de potasio. Tenemos los clase 2 y clase 4 que reducen la conducción en el nodo sinusal y aurículo-ventricular. Ahora se dan cuenta por qué han separado uno, 3, 2 y 4. ¿Por qué? Porque estos dos grupos, el uno y 3, actúan directamente en los miocitos cardíacos. En cambio, el 2 y el 4 actúan en los nodos o en las células marcapaso. Por eso dice reducen la conducción del nodo sinusal y aurículo-ventricular. Vuelvo a repetir, clase uno y 3 actúan en los cardiomiocitos. ¿Ya? Y los clase 2 y 4 se encuentran en las células autónomas, que son las células marcapaso. ¿Ya? Entonces, bueno, esto de aquí ya lo han estudiado, lo hemos estudiado hace un momento. La despolarización fase cero se correlaciona con el intervalo QRS, como ven ahí. Y ahí despolarización, repolarización va de fase cero hasta la fase 4. Entonces, empezamos con los de clase uno. Vemos los bloqueadores de sodio, perdón. ¿Por qué les he puesto ese gráfico acá? Porque acá para que me indique el complejo QRS, recuerden que implica, indica la despolarización ventricular y se inicia justo en la fase cero. ¿Ya? Bueno, ahora sí. Miren aquí. Este línea que va hacia arriba, ¿qué fase es? ¿Mm? La fase cero. ¿Y qué se da en la fase cero? ¿Qué se da en la fase cero? Entrada de sodio. Se abren los canales de sodio, ¿no? Para que entre sodio y se es la despolarización rápida. Entonces, aquí se le dan estos fármacos tipo uno, que son bloqueadores de los canales de sodio. Los 1A, sobre todo, que tienen cierta actividad, digamos, tanto sodio-potasio. Ya, pero miren como acá.
Al inhibir la entrada a los canales de sodio, entonces la fase cero se vuelve más lenta hasta llegar a su punto máximo y luego empieza a la fase 1, que es la del calcio, fase 2, fase 3 y fase 4. Miren aquí cómo se ensancha el complejo QRS, miren. ¿Por qué? Porque la fase cero se ha ralentizado o enlentecido. Ahí están los tres grupos, para que tengan una idea, ¿ya? El grupo 1A, el fármaco del grupo 1A, como la quinidina y la procainamida, ya bloquean canales de sodio y algunas canales de potasio también. Por eso se bloquean en cierta medida canales de potasio. Ya, aquí, ¿qué sucede? Como ven ahí, la fase cero se prolonga. Por lo tanto, se prolonga la fase cero, ven ahí, ¿qué se ensancha? El QRS. Una prolongación del QRS. Ya miren ahí, ese espacio negro que se ve ya es la duración del potencial de acción. Ya, esa es la fase cero. Miren entonces en el 1A, se bloquea tanto sodio con potasio. ¿Qué aumenta? Aparte que hay se vuelve lento la fase cero, aumenta el complejo QRS. Pero miren aquí, de aquí hasta acá, es el intervalo QT. Se incrementa el intervalo QT porque también no solamente bloquea sodio, también potasio, por eso es que se incrementa este, la duración del potencial de acción. Porque normalmente el potencial de acción iba de aquí a acá, pero ahora como se ha ensanchado debido a la ausencia de canales de potasio, va de aquí hasta acá el potencial de acción. Se dura más. Entonces, ¿qué podemos decir acá? Que aumenta el complejo QRS, mire, porque por la fase cero, aumenta el intervalo QT, miren la distancia de acá hasta acá. ¿Ya? Aumenta también la duración del potencial de acción, porque va lento por la fase cero y luego va bajando hasta la fase 3 antes de llegar a la 4. Miren el 1B. El 1B al contrario. El 1B tiende a bloquear los canales de sodio, ¿ya? Pero disminuye, como ves acá, el periodo refractario efectivo. El potencial de acción es menor. Disminuye el potencial de acción. El complejo QT, el intervalo QT, perdón, también es menor. ¿Ya? ¿Qué fármaco tenemos dentro del 1B? ¿Qué fármaco tenemos dentro del 1B? Beta bloqueador. ¿Cuál? La lidocaína. La La lidocaína, lidocaína. muy bien, la lidocaína. La lidocaína es uno de los fármacos 1B. Y dentro del fármacos 1C solamente bloquea sodio, no bloquea potasio. Por eso es que ahí, como ven aquí, hay una marcada descenso o inclinación de la fase cero, ya porque el potasio no estaba bloqueado. Entonces, esto de aquí es el fase cero. Entonces se demora, la fase cero toma más tiempo. Entonces, ¿qué pasa si se demora acá? Aumenta el QRS, lógico, porque va lento. El potencial de acción también puede variar. Como ven ahí, casi es el mismo. Ya, en mayor el intervalo QT, casi es el mismo. Ya. Muy bien, chicos. Entonces, vamos de la clase 1A. Vamos a hablar de las cosas puntuales nomás. Como pueden ver ahí, disminuye la velocidad máxima a todas las frecuencias cardíacas, alargando el potencial de acción, como ven aquí. De acá. Da un bloqueo leve pero fuertemente arritmogénico. O sea, hay que tener mucha precaución porque puede ser un desencadenante a un problema neurológico. Perdón, cardiológico. Eh, Indicaciones, taquicardias auriculares como ventriculares, incluyendo los síndromes de preexcitación. Un ejemplo de un síndrome de preexcitación es el síndrome de Wolff-Parkinson-White. ¿Ya? Donde se da, la procainamida está especialmente indicada en tratamiento de taquicardias ventriculares. ¿Ya? Aquí tenemos la procainamida, es la más usada, la quinidina. Ahí está. También la procainamida tiene elección en pacientes ventriculares, como le dije, en síndrome de preexcitación de Wolff-Parkinson-White. Muy útil en infarto agudo del miocardio, pero no en fase aguda. Fase aguda no sirve. Fase aguda son los 1B. Entonces, en arritmias que suceden, digamos, del infarto agudo del miocardio, pero ¿cómo se llama? No en fase aguda. Es el segundo fármaco de elección para el flútero FA. Ojo que el FA son fibrilación auricular y el flúter significa aleteo.
significa aleteo. Contraindicaciones en shock, bloqueo auriculoventricular. Claro, si vas a bloqueo auriculoventricular vas a complicar la situación. Reacciones adversas, hipotensión, vómitos. El síndrome lupus-like es muy raro, puede provocar cualquiera de los fármacos. Y puede producir, como ven ahí, trombocitopenia, anemia, agranulocitosis, 3 líneas celulares, una pancitopenia, ¿no? Ahí está la quinina. La quinina ya se retiró del mercado por un efecto común como es el síncope. Reacciones adversas, náuseas, vómitos y más característica es el sinconismo, que es una infección aguda por la quinidina. Al momento de acostarse, como me dice, hay una disminución de la presión arterial y puede producir un torsade de Pointes o torcedura de puntas, que eso es mortal. Entonces hay que tener cuidado. Ya casi ya la quinina ya no se está utilizando como leo por muchos efectos adversos que trae. Ahora tenemos la 1B. ¿Qué hace 1B? Acorta el periodo de repolarización del potencial de acción, disminuyendo el periodo de refractario efectivo. Como pueden ver acá, bloquea los canales de sodio, pero también reduce, se llama, reduce el periodo refractario efectivo, ¿no? Está corto. Fármacos tenemos la lidocaína, anestésico local, tipo amida, ¿no? Tipo amida. Muy útil en arritmias producidas por fibrilación ventricular, auricular, de problemas. eh, digamos, la clase 1B, si usted le pregunta cuál es la indicación de la lidocaína como antiarrítmico en pacientes en fase aguda del que tiene un infarto del miocardio. En las demás situaciones, digamos, una fase paciente, digamos, tiene un infarto al miocardio, como dice, y luego el infarto se recupera y aparecen arritmias, tratamiento de elección en la lidocaína, perdón. Anestésico local tipo amida. No olvidar eso. A dosis antiarrítmica, ya que son dosis altas, puede producir convulsiones, hipotensión, poca actividad en fibras auriculares, la actividad mayor es en fibras ventriculares, que lo estaba dando en el ejemplo anterior, pero no. Fármaco de elección para arritmias ventriculares asociadas a infarto al miocardio. En caso de intoxicación alimentaria también. Pueden producir parestesias, la lidocaína, por su propio efecto, ¿no? Y muy raras las reacciones anafilácticas por lidocaína. Muy bien. Tenemos entonces clase 1C. Ah, ya, seguimos ahí. Disminuir la velocidad máxima de potencial de acción normal. Alargan el periodo refractario efectivo. O sea, lo hace más lento el potencial de acción. Antes 1C. Ya. Miren, el 1C no hay bloqueo de potasio. Es netamente sodio. Entonces, ustedes ven aquí, lo inclinan, haciéndolo, digamos, un poco más lento el potencial de acción. Pero al final, la distancia, porque no hay variación, miren. La, la fase 3 no hay permeabilidad. Entonces aquí tenemos la propafenona, la más utilizada actualmente. Arritmias asociadas al Wolf Parkinson White son fármacos muy efectivos, ya lo mencioné temprano, para cardiovertir la FA, lo que se llama cardioversión química, que se hace con fármacos. Y así con eso no se debe que hacerle un electroshock. La propafenona 1,3, muy ideal para flúter o fibrilación auricular sin cardiopatía estructural. Interacciones, bueno, con anticonceptivos orales y con la warfarina. ¿Contraindicado en qué? A pacientes con bloqueo auriculoventricular o bradiarritmia o hipotensión, puede que incrementar más su cuadro. Daño estructural grave en el corazón, ya, excepto que sea hipertensión arterial, cardiopatía isquémica asociada a valvulopatía, y en caso de que haya alguna arritmia ventricular, no administrar. Ya. Tampoco en el embarazo. Muy bien. Pasamos a otro punto que son los beta bloqueadores. Ya. De esto ya hemos hablado bastante. Ya hemos hablado bastante la semana pasada, ¿se acuerdan? Bueno, del primer ciclo, la segunda semana creo que viene sistema autónomo. Ya. Entonces tienen que saber los beta bloqueadores. ¿Cuáles son los beta bloqueadores que se van a utilizar para acá, pues, como antiarrítmicos? ¿Cuáles son los beta bloqueadores que se van a utilizar como antiarrítmicos? El atenolol y el esmolol. Los beta 1 selectivos.
Los beta uno selectivos, los cardioselectivos. Muy bien, bueno, tu respuesta sí, pero está bien. Entonces, como ven ahí, resulta el antagonismo competitivo con los receptores beta. ¿Ya? Miren aquí el potencial de acción de los sistema marcapaso, ¿no? Disminuye la pendiente de la fase 4 y prolonga la repolarización de la fase 3 para poder coincidir. Ahí está, miren aquí. Punteado negro es ya beta bloqueado, se ven cuentas más ancho. Entonces, en el esquema siguiente, vamos a ver, deprimen el automatismo y disminuye la velocidad de conducción e incrementa el periodo reflectado a nivel de nodo auricular ventricular. Miren aquí. Miren ahí, observen el potencial de acción de una célula marcapaso. ¿Ya? El de reposo que es de 4, luego viene cero, luego va de la fase 3 y por último nuevamente la fase 4. Este es unas células marcapaso. ¿Qué es lo que hacen los beta bloqueadores? Miren ahí, miren, miren. ¿Qué hacen los beta bloqueadores? Disminuyen la pendiente de la fase 4. Miren, en lugar de estar muy de sí, lo inclinan hacia abajo. ¿Ya? ¿Qué más? Prolonga la repolarización de la fase 3. Por eso, si ustedes se dan cuenta, hay tres latidos ahí normal. Y si estoy con beta bloqueador, aparecen dos, porque se vuelven así como ven, ¿no? Entonces, esto de aquí termina en la disminución de la frecuencia cardíaca. Así actúan los beta bloqueadores. Claro que si hablamos desde el punto de vista bioquímico, estamos hablando que los beta bloqueadores son antagonistas competitivos de los receptores beta, los beta uno que son metabotrópicos. Entonces, si ustedes se dan cuenta, miren, tres latidos normales, y si yo le doy beta bloqueador, al incrementar todo esto termina dando dos latidos. Entonces, así es como baja la frecuencia cardíaca. Entonces, esto de aquí ya lo hemos visto hasta en la sopa del atenolol, control de la taquicardia paroxística supraventricular y de extrasístoles supraventriculares. Control de frecuencia ventricular en flútero, fibración auricular, eso también, para eso también sirve. Prevención de arritmias ventriculares. Contraindicado, ojo, nuevamente aparece el bloqueo auriculoventricular, porque el paciente con bloqueo auriculoventricular tiene una bradicardia severa. Anda en 40, 50 por minuto. Y tú le das uno de estos, peor, complicas peor, ¿no? Son bloqueantes selectivos beta uno ajustar en caso de enfermedad renal crónica 4. Ahí están las reacciones adversas. Y usar en el embarazo sí o sí, riesgo-beneficio es conveniente. Tenemos el esmolol, beta bloqueante selectivo de acción ultracorta que puede utilizarse vía endovenosa. Ya, su acción es corta, simplemente para situaciones superagudas. El esmolol puede producir supresión de extrasístoles supraventriculares y de taquicardia paroxística supraventricular. Es un antiarrítmico intraoperatorio. Como le dije, viene para vía endovenosa. Entonces, un antiarrítmico que puede dar vía oral. Puede haber prevención de arritmias ventriculares postinfarto y contraindicado nuevamente aparece en bloqueos de aurículo ventricular. blo- Este, en grado de shock también, enfermedad del nodo sinusal. Recuerden que el que está funcionando ahorita es el nodo auriculo ventricular. Puede producir hipotensión, ¿no? Como todo beta bloqueador. Bueno, tenemos los clase 3 bloqueo de canales de potasio. Ahí está en la fase 3 mayormente donde sale el potasio. Mecanismo de acción, prolonga el potencial de acción, se lo alarga. Así como se lo alarga, disminuye la frecuencia de descarga del nodo sinoauricular o sinusal directamente. Prolonga tiempo de conducción a través del nodo auriculoventricular. Bien, como ven, complejo QRS prácticamente la fase cero. Miren cómo bloquea, ¿no? Acá está bloqueando sodio y acá está bloqueando, acá en la fase 3 estamos bloqueando acá potasio. Fase cero, fase de repolarización. Aquí en la clase 3 es un mecanismo de acción prácticamente de lo que estamos hablando ahorita. Tengo acá varios fármacos como la miodarona y de la fase C y la 1C tenemos la repolarización prolongada, ¿no? Hablamos de la miodarona, que es la más utilizada acá en clase 3. ¿Sabe que digamos, la miodarona podemos decir entre comillas que es un antiarrítmico de amplio espectro?
entre comillas. ¿Por qué? Porque puede producir, digamos, mm, puede utilizarse, digamos, la amiodarona en cualquier tipo de arritmia. Pues podemos decir que un fármaco ideal, ¿no? Porque bloquea no solamente canales de potasio, también prolonga el periodo refractivo, bloquea canales de sodio. Ya. Y aparte lo de calcio que van a exponer, miren, menor incidencia de torsades de Pointes. Como mencioné, efectos clase uno, 2 y 4. En clase uno prolonga el QRS y en clase 2 y 4 reduce frecuencia cardíaca con condición arteriovenosa. La amiodarona se puede utilizar para varios tipos de arritmias. ¿Ya? Por eso dice, para todo tipo de arritmia por reentras y síndrome de preexcitación. Ese es su marketing. Muy liposoluble, se acumula en hígado, tiene un tiempo de vida media prolongada de 58 días con una unión proteína problemática del 96%. Se metaboliza por el hígado por producción renal. Muy bien, tenemos efectos adversos a corto plazo como torcedura de puntas, que lo he mencionado, hipotensión, bloqueo auriculoventricular y en los ramos a largo plazo como fibrosis pulmonar, hepatitis, hipotiroidismo, incluyendo depósitos de la córnea. Interacciones medicamentosas, como los que están ahí, eh, puede disminuir los factores de coagulación dependiente de vitamina K. Puede la paciente estar embarazada y que en categoría D, con precaución. Es lo que mencionaba, el sotalol es un beta bloqueante, ¿ya? Que es no selectivo y va a alargar o prolongar el QT. Puede ser prevención de taquicardia, flúter y ventilación auricular. El sotalol, recuerden que es un beta bloqueadora, pero tiene esa propiedad de alargar el QT, por eso es que se considera como antiarrítmico. Puede para evitar las recidivas, contraindicado en tercera de puntas, como le dije, también está contraindicado en asma. Ya, recuerden que es no selectivo el sotalol. Y al ser no selectivo también bloquea los receptores beta 2 y puede desencadenar una crisis asmática, ¿no? Entonces hablamos de los calcio antagonistas. ¿Cuáles son los calcio antagonistas que pueden funcionar como anti eh, como antiarrítmico? ¿Cuál de los calcio antagonistas son los únicos que pueden funcionar como antiarrítmico? Los no DHP que vengan. ¿Cuáles son? Verapamilo y diltiazem. Ahí está. Entonces el dibujito que está al inicio vamos a hablar de los antiarrítmicos clase 4 o calcio antagonistas. Entonces, estos de aquí también actúan principalmente ¿dónde? Como ven ahí en el gráfico, ¿en dónde actúan? En las células marcapaso, ahí es donde actúa. Ya, bloquea canales de calcio, provoca una vasodilatación, disminución de la conductividad y un cronotropismo negativo que puede producir. Estos fármacos, como bajan la frecuencia cardíaca, pueden tener, se va a dar un cronotropismo negativo y un inotropismo negativo. Como lo vuelvo a repetir, eh, la acción de los canales de calcio es dada por los no dihidropiridínicos. Ya, Moisés Cabrera, ¿no? Perdón, no dihidropiridínicos, el diltiazem y verapamilo. Diltiazem y verapamilo. No dihidropiridínicos, chicos. ¿Por qué no utilizaría el amlodipino, por ejemplo? ¿Quién está por acá? Carla Bravo. ¿Por qué no utilizaría yo el amlodipino, el nifedipino? Luis Emanuel Carrero. Pero si no van a estar, no se conecten, pues. Tatiana Uriarte. Leiva Galvez. No hay para qué se conecten si no van a estar. Bueno, ahí se quedan con su. Doctor, porque dijo que tenía una respuesta simpática refleje porque daba taquicardia. Así es, el amlodipino y el nifedipino puede provocar taquicardia. Una respuesta refleja, porque todos son vasodilatadores, por si acaso. Pero en cambio, los no dihidropiridínicos tienen la
la capacidad de, más bien al contrario, disminuir la frecuencia cardíaca. Son cronotrópicos negativos. Por eso funcionan como antiarrítmicos. Si no, no funcionan como antiarrítmicos. ¿Y cuáles son el verapamilo y el diltia? Sí. Tiene cierto inotropismo negativo también. Entonces, si ustedes se dan cuenta, viene aquí igual, ¿no? Pero aquí actúa diferente que el beta bloqueador. ¿Qué es lo que hace? Miren la imagen, cómo avanza. ¿Qué es lo que baja? Cambia la amplitud. Disminución de la amplitud en la fase cero. O sea, ya no se va hacia arriba, sino va hacia abajo nomás. Entonces, ¿qué implica eso? Para que el músculo, el cardiomiocito, se active, debe llegar hasta un umbral más o menos de 10, ¿no? 10 milivoltios. En cambio, gracias a los bloqueos del canal de calcio, el umbral llega solamente hasta -10. Entonces, no llega a despolarizar la membrana. Por lo tanto, al no llegar o llega más lento, que lleva a que la frecuencia cardíaca disminuya, retrasa una despolarización, y eso que me conlleva a una disminución de la frecuencia cardíaca. Entonces, así actúan los calcio antagonistas. Y recuerden, miren según los gráficos que les he puesto, los dos, clase 2 beta bloqueadores, clase 4 calcio antagonistas actúan en las células marca paso, para que se les queden los gráficos. Entonces hablaremos así de forma general de los dos primeros, del verapamilo, que es supresión y prevención de la taquicardia supraventricular, control de frecuencia ventricular en flúter y fibrilación auricular, contraindicado en situaciones que te van a comprometer o que sean cronotrópicas negativas, como enfermedad con Wolff Parkinson White, enfermedad no sinusal. Metabolismo hepático tiene un tiempo de vida media de entre 4 y 7 horas. Se debe usarse evitarse el uso con beta bloqueadores o cimetidina. Reacciones adversas, hipotensión, incremento de insuficiencia cardíaca preexistente, que tiene precaución en su paciente. Puede producir ginecomastia también hasta el prurito. El litiazem, efecto cronotrópico e inotrópico negativo, puede ser utilizado en angina de prismeta y taquicardia supraventricular con un tiempo de vida media de 18 horas. Se metaboliza a nivel hepático en el citocromo P450. Evitar el uso con beta bloqueadores también, vuelvo a decir, ambos. Reacción adversa, hipotensión y bloqueo auriculoventricular. Muy bien, aquí hay un resumen de todo lo que son los antiarrítmicos. Y después yo lo voy a mandar una vez que le mande el video. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Alguna pregunta, Ninguna. duda? ¿Seguros? Ya, entonces, si no es así, no hay preguntas, damos por culminada la clase que estaba pendiente. Y esta semana continuamos el día de mañana los grupos que les toca, que no hay problema, y el viernes también. Doctor, Dime, Doctor, buenas noches. Disculpe, había mencionado que la amidodarona amiodarona. bloqueaba canales, Amiodarona, amidodarona sí. bloqueaba canales de, de potasio y qué más. También de Bien, sodio. También tiene actividad bloqueando canales de calcio. Es un antiarrítmico que tiene varias capacidades que se puede utilizar en distintos tipos de arritmias. Entre comillas, podemos decir un antiarrítmico de amplio espectro, porque tiene también no solamente actividad clase 3 que es su actividad, sino también tiene clase 1 y de paso también clase 4. ¿Mm? está bien, doctor. Muchas gracias. ¿Alguien más por ahí? ¿Otra pregunta? Bueno, chicos, entonces, si no hay más que preguntar, damos por concluido la reunión de hoy día. Tengan buenas noches y estudia, por favor.